La luna llena bañaba Ronda en una luz fantasmal, acentuando el dramatismo de la escena que se desarrollaba ante mí. El castillo de Mondragón, imponente en lo alto del Tajo, parecía custodiar un secreto, un silencio tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo soy el inspector Leonardo González y fui enviado por mis superiores a investigar una desaparición intrigante en Ronda, en la ciudad de Málaga. Se trataba de Beatriz Sánchez, hija del acaudalado don Manuel, muy conocido en todo el pueblo. La angustia de la familia era palpable. Don Manuel, un hombre de negocios curtido y poderoso, se derrumbaba ante mis ojos. La madre de Beatriz, sumida en un llanto silencioso, apenas podía articular palabra. La casa, otrora una muestra de lujo y opulencia, ahora emanaba un frío desolador. La habitación de Beatriz estaba intacta, como si se hubiera evaporado en el aire. La cama sin deshacer, los libros abiertos sobre el escritorio, todo indicaba que algo la había interrumpido abruptamente. La única anomalía era una ventana abierta, por donde teóricamente podría haber salido, pero algo no encajaba. Beatriz no era una chica impulsiva, y salir por la ventana en plena noche no era propio de ella. La sospecha se clavó en mí como una espina. La escena olía a montaje, a una elaborada fachada para ocultar algo más siniestro. Las primeras entrevistas con la familia y amigos no arrojaron mucha luz. Nadie había visto nada extraño. Nadie sabía con quién se iba a encontrar Beatriz esa noche. De pronto, la madre de Beatriz, entre sollozos, mencionó una leyenda local, la historia de Isabel, una joven noble encerrada en el castillo por amar a un plebeyo. Su trágico final, muerta de hambre, aún resonaba en las murallas. Sentí un escalofrío. ¿Podía estar Beatriz relacionada con esa historia de siglos atrás? La idea parecía descabellada, pero algo en lo profundo de mí me decía que no la debía descartar. Ronda, a pesar de su belleza diurna, me transmitía una sensación opresiva. Las miradas recelosas de los vecinos, los susurros en las tabernas, todo conspiraba para crear un ambiente inquietante. Era como si la ciudad guardara un secreto, un silencio cómplice que solo se atenuaba con el sonido del viento silbando por las callejuelas. A medida que avanzaba la noche, la luna parecía burlarse de mí, iluminando solo las partes que quería que viera. Sentía una presión inmensa. La responsabilidad de encontrar a Beatriz a salvo cargaba sobre mis hombros. La sombra del castillo de Mondragón se alargaba sobre la ciudad, presagiando una batalla contra el tiempo y la incertidumbre. Esa noche, bajo la mirada vigilante de la luna y el silencio sepulcral de Ronda, juré no descansar hasta descubrir la verdad detrás de la desaparición de Beatriz. La oscuridad del castillo me llamaba, y yo estaba dispuesto a adentrarme en ella. Los días siguientes a la desaparición de Beatriz se convirtieron en una carrera contra el tiempo. La presión de la prensa, la angustia de la familia y la incertidumbre sobre el destino de la joven me consumían. Ronda, otrora una ciudad pintoresca, ahora se me antojaba un laberinto de secretos y mentiras. Las entrevistas con los habitantes de la ciudad no arrojaban resultados concretos. Todos parecían saber algo, pero nadie quería hablar. El miedo se había apoderado de Ronda, y la sombra del castillo de Mondragón parecía extenderse cada vez más. Un hilo conductor se tejía entre las diferentes historias. Beatriz había estado involucrada en una relación clandestina con Miguel, un antiguo empleado de su padre. El escándalo había sido cuidadosamente silenciado por la familia, pero ahora, con la desaparición de la joven, todo amenazaba con salir a la luz. Miguel, un hombre de mediana edad con una mirada evasiva, se convirtió en mi principal sospechoso.
Su coartada era endeble y su comportamiento durante el interrogatorio me despertaba desconfianza. Sin embargo, no tenía pruebas fehacientes para inculparlo. Mientras tanto, la investigación me llevó a descubrir un pasado oscuro en la vida de don Manuel. Se rumoreaba que había amasado su fortuna de forma ilegal y que tenía enemigos poderosos que podrían haber querido vengarse. La posibilidad de un crimen pasional se abría ante mí, un nuevo enigma que se sumaba al misterio de la desaparición de Beatriz. Las noches en ronda se hacían eternas. La ciudad dormía bajo un manto de silencio, pero en mi mente bullían las ideas y las sospechas. La imagen de Beatriz, con su sonrisa contagiosa y su mirada llena de vida, me atormentaba. Tenía que encontrarla, tenía que darle justicia. Un día, mientras revisaba la habitación de Beatriz, encontré una pequeña caja escondida debajo de la cama. En su interior, un diario personal, lleno de confesiones y secretos. Las palabras de Beatriz me revelaron una joven enamorada, llena de sueños y de esperanzas, pero también atormentada por las mentiras y la presión familiar. El diario no solo me acercó a Beatriz, sino que también me proporcionó pistas valiosas. Descubrí que la noche de su desaparición, Beatriz había tenido una cita con Miguel en las ruinas del castillo. La información era crucial y no tardé en montar un operativo para interceptarlo. La captura de Miguel fue tensa y dramática. La luz cruda del flexo de mi escritorio bañaba la cara de Miguel con una intensidad implacable. El sudor resbalaba por su frente, creando un camino brillante en medio de las arrugas de preocupación. Sus ojos, huidizos momentos atrás, ahora evitaban directamente mi mirada, clavándose en un punto indefinido. La oficina estaba en silencio, un silencio opresivo que solo se rompía con el tic-tac rítmico del reloj de pared. Yo no necesitaba gritar, no necesitaba golpes teatrales. Mi arma era la lógica, la capacidad de leer entre líneas y desenredar la madeja de mentiras que suelen tejer los culpables. Comencé con calma, casi con suavidad. Le pregunté por su paradero la noche de la desaparición de Beatriz. Miguel repitió su coartada, como un mantra. Yo estaba solo en casa, viendo televisión, me dijo. Yo asentí, pero la mirada no se me apartó de su cara. Saqué una fotografía, la imagen granulada de un testigo que lo había visto en las cercanías del castillo, esa misma noche. La sorpresa fugaz en sus ojos fue un pequeño triunfo, una grieta en la coraza que había construido. Sin perder el ritmo, le mostré las pruebas que había reunido, las llamadas telefónicas entre él y Beatriz, cada una un recordatorio de la relación secreta que mantenían, los mensajes de texto, cada palabra una chispa reveladora de la tensión que había ido creciendo entre ellos. Miguel comenzó a sudar más, su respiración se entrecortó. La mentira, como un castillo de naipes mal construido, se tambaleaba con cada nueva evidencia que presentaba. Su coartada se desmoronaba ante sus propios ojos. Ya no podía sostener la mirada, sus manos temblaban incontrolablemente. La verdad, cruda e ineludible, se asomaba por el agujero de sus mentiras. Presioné un poco más, ahondando en las inconsistencias de su relato. La presión era palpable, asfixiante. Finalmente, Miguel se quebró. Las lágrimas surcaron su rostro mientras confesaba, ahogándose entre sollozos, el terrible crimen que había cometido. La oficina se llenó del sonido de su arrepentimiento, pero el daño ya estaba hecho. La vida de Beatriz se había apagado en un arrebato de ira y desesperación. Yo escuché su confesión con la seriedad que la situación ameritaba. La justicia, de alguna manera, había sido servida. Sin embargo,
La victoria se sentía vacía. La sombra de la tragedia se extendía por la habitación. El hombre, acorralado, confesó todo. En un ataque de ira, había discutido con Beatriz y la había empujado por la ventana del castillo, cayendo ésta al Tajo. La culpa lo consumía y no había podido soportar más la presión. Con la confesión de Miguel, el caso de la desaparición de Beatriz parecía resuelto. Sin embargo, aún quedaba un misterio por resolver. La leyenda del castillo de Mondragón, la historia de Isabel, la joven noble encerrada por amor, seguía rondando mi mente. Decidí investigar a fondo la leyenda, y lo que descubrí me dejó atónito. La historia de Isabel no era solo una leyenda, sino un hecho real, y lo más sorprendente, Isabel era una antepasada de don Manuel. La maldición del castillo, que tanto había intrigado a los habitantes de Ronda, parecía estar conectada a la familia Sánchez. Finalmente, el caso de Beatriz se cerró con la condena de Miguel. La justicia había triunfado, pero un sabor amargo me quedaba en la boca. La tragedia había marcado a la familia Sánchez para siempre, y el fantasma de la leyenda del castillo seguiría persiguiéndolos por generaciones. Ronda, bajo la mirada vigilante del castillo de Mondragón, había revelado sus secretos más oscuros. La ciudad, otrora símbolo de belleza y tradición, ahora me recordaba la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede esconderse incluso en los lugares más pintorescos. Las semanas siguientes a la captura de Miguel fueron un torbellino de emociones. La confesión del asesino había traído una mezcla de alivio y tristeza. La certeza de que Beatriz no estaba viva era devastadora, pero al menos se había hecho justicia. Sin embargo, la sombra del castillo de Mondragón aún se cernía sobre mí. La leyenda de Isabel, la joven noble condenada a morir de hambre, me había intrigado desde el principio. No podía evitar sentir una extraña conexión con ella, como si su trágico destino estuviera entrelazado con el de Beatriz. Decidí profundizar en la investigación de la leyenda. Consulté con historiadores locales, revisé viejos documentos y visité archivos polvorientos. Poco a poco, fui reconstruyendo la historia de Isabel, una historia llena de amor prohibido, traición y muerte. Descubrí que Isabel había sido enamorada de un hombre de clase baja, un escándalo que sacudió los cimientos de la sociedad de la época. Su familia, enfurecida por la deshonra, la encerró en una torre del castillo y la condenó a morir de hambre. La historia de Isabel me conmovió profundamente. Vi en ella un reflejo del dolor de Beatriz, una joven víctima de las convenciones sociales y de la crueldad humana. La maldición del castillo, que tanto había intrigado a los habitantes de Ronda, parecía ser una metáfora de la oscuridad que puede esconderse en el corazón de las personas. Con la historia de Isabel aún fresca en mi mente, decidí confrontar a don Manuel. Lo invité a una entrevista en mi oficina y bajo la atenta mirada del castillo de Mondragón le revelé la verdad sobre su antepasada. Don Manuel, al principio incrédulo, se vio obligado a aceptar la realidad. La maldición del castillo no era solo una leyenda, sino una parte real de su historia familiar. La culpa y el remordimiento se reflejaban en sus ojos. La aceptación de don Manuel fue un golpe duro, pero también una oportunidad para cerrar un capítulo oscuro en la historia de la familia Sánchez. Con su ayuda, pude reconstruir los últimos momentos de Isabel y descubrir el lugar exacto donde había sido enterrada. En una ceremonia solemne, los restos de Isabel fueron exhumados y trasladados a un lugar digno. La ciudad de Ronda se unió al homenaje,
despidiendo a la joven noble con respeto y compasión. El caso de Beatriz se cerró definitivamente y la justicia finalmente había triunfado. La sombra del castillo de Mondragón aún se extendía sobre Ronda, pero ahora era una sombra menos oscura, una sombra que recordaba la tragedia, pero también la fuerza del amor y la búsqueda de la verdad. Para mí, el caso de Beatriz y la leyenda de Isabel no solo habían sido un desafío profesional, sino también un viaje personal. Había aprendido sobre la fragilidad de la vida, la oscuridad que puede esconderse en el corazón de las personas